Quiero animarlos. Veo que muchos de ustedes a veces se sienten pesados. Están llenos de luz, de propósito, creatividad y sabiduría. Pero la dura realidad que los rodea los desanima. Les impresiona la violencia, la negatividad y la crueldad que existe en la Tierra. Lo que las personas se hacen en la vida cotidiana, en pequeñas y grandes formas, los afecta. Pues hay un profundo anhelo en su interior por una realidad diferente, una basada en la unidad, en los valores del corazón, la comunidad, de la hermandad. Anhelan con ansias esa nueva tierra, cuya promesa flota en algún lugar de su memoria. Desde la memoria de su alma, saben de qué se trata, pues conocen esa promesa y desean ayudar a darle forma, preferiblemente aquí y ahora. Por ende, les cuesta aceptar la inercia y la resistencia de la realidad terrenal. Me gustaría contarles un poco más sobre quiénes son realmente ustedes. Y quiero hacerlo en términos de la edad del alma. Aunque el núcleo de cada alma es divino y por lo tanto eterno e inmortal, también existe un proceso de desarrollo en el que ustedes como almas están inmersos. En algún momento comenzaron a encarnar en la Tierra. En algún momento comenzaron a encarnar en formas de vida, en cuerpos, no solo en este planeta, sino también en otras partes del universo. Están inmersos en una enorme aventura, un tremendo viaje de desarrollo. Su alma ha participado en muchas realidades y ahora está en la Tierra, participando en la vida terrestre. Este proceso de desarrollo implica ciertas fases. Estas son comparables a las fases de la vida humana, es decir, juventud, adultez y vejez. Cuando son jóvenes como almas, anhelan experiencias. Entonces su orientación natural es más hacia el exterior que hacia el interior. Antes de poder reflexionar sobre sus experiencias, integrarlas y volverse más sabios, primero deben adquirir esas experiencias. Así pues, es propio del alma joven embarcarse en muchas aventuras y experimentar muchos lugares con cierto entusiasmo y ganas de vivir. Y también con mucha inocencia, tal como un niño. Hay muchas cualidades encantadoras asociadas con la juventud. Por ejemplo, la mentalidad abierta, el entusiasmo y la energía. Pero a medida que la vida avanza y uno crece, se enfrenta a ciertos desafíos. Al llegar a la edad adulta, uno como alma, no solo como persona, se centra en ciertas áreas, especializándose en ellas. Se desarrollan ciertos talentos y dones, y eso también aplica al alma. Aunque se vive en muchas formas diferentes, se adquieren experiencias y se prueban cosas. Cada alma posee cualidades, talentos y dones únicos. Estos se descubren en la edad adulta, pues ahí es donde la persona se empieza a centrar en ellos. Esto va de la mano con el aprendizaje para afrontar los desafíos, el dolor y la resistencia. Y entonces, en algún momento, llega un punto de inflexión. A nivel del alma, la transición de la adultez a la vejez suele estar marcada por una experiencia de crisis. En la vida humana,
Esto puede ocurrir durante lo que se conoce como la crisis de la mediana edad. Por supuesto, también puede ocurrir antes o después. Usualmente va acompañado de un revés importante en la vida, como puede ser una enfermedad, un dolor, la muerte o un divorcio. En el momento de crisis, el alma, la conciencia, necesita mirar hacia adentro, sentir profundamente lo que está pasando y digerir todo. Pues en esos momentos, cuando uno está con más necesidad, es cuanto más sabiduría se necesita. Frente a esas circunstancias, la experiencia de las almas ancianas a menudo puede ayudar y ser de utilidad. La vejez en términos álmicos simboliza la fase de la sabiduría. Incluso en las personas mayores, cierta sabiduría emerge de forma natural, pues han experimentado múltiples reveses y saben lo que es dejar ir algo o a alguien, saben lo que es decir adiós. La sabiduría de la vejez es familiar para todos. No es casualidad que las personas mayores fueran vistas como a quienes acudir en busca de consejo y sabiduría. La vejez se presta a la reflexión, a retirarse del ajetreo de la vida y a sumirse en la contemplación, a la búsqueda del silencio. En esa etapa se ha desarrollado en el alma una sensibilidad que ha experimentado muchos aspectos de la vida y que puede ver las cosas desde todos los ángulos. En la ancianidad, la impetuosidad y el entusiasmo de la juventud han dado paso a una mayor reflexión y a menudo también a la amabilidad, pues las personas mayores son menos propensas a juzgar, a profundizar y a mirar más allá de la superficie, a empatizar, a buscar la comprensión. Obviamente, estoy describiendo este desarrollo en términos muy generales. Todas las almas llegarán a la vejez a nivel álmico en algún momento, y cuando eso pase, ya no se entregarán al mundo con tanta facilidad, y experimentarán una distancia natural, y también una tendencia a querer reflexionar sobre las cosas, a considerar a dónde conduce cada cosa que hagan, cuál es su significado, cuál es su propósito. Pues hacer las cosas simplemente porque sí, porque es la costumbre o la tradición, deja de ser atractivo para el alma anciana. Las almas antiguas han experimentado crisis profundas, crisis que alteran la vida. Nuevamente estoy hablando a nivel álmico, así que esa crisis también pudo haber ocurrido en otra vida, o incluso hace muchos años atrás. Por favor, no se confundan. Hablar de juventud, adultez y vejez es simplemente una metáfora. Sucede que muchas personas a menudo cargan con cierto dolor, cierta melancolía e incluso tristeza de todas esas vidas anteriores en las que, además de felicidad, prosperidad y alegría, también vieron las profundidades del dolor, el odio, la separación, la pérdida y la soledad. En muchas personas hay una tristeza presente que no se puede vincular con nada en específico, sino que es una carga, un estado de ánimo que persiste en el fondo del alma. Y precisamente porque esa carga existe, impide que la persona logre sumergirse plenamente en la vida en la tierra.
Viéndolo desde el lado positivo, esta situación está clamando por un cambio. Y precisamente es eso a lo que la vejez conduce naturalmente. A una introspección, a una apertura del corazón. Mientras que el alma joven tiende más a buscar la distinción y por lo tanto explora con mayor profundidad las energías del ego, en la segunda mitad de la vida se vuelve más natural buscar la unidad, aquello que te conecta con los demás, aquello que te conecta con la vida, con el significado subyacente. Buscas al uno, a la unidad que todo lo sustenta. Hay un anhelo en el corazón de volver a casa, una cierta nostalgia. Hay muchas personas que viven con esa nostalgia, pues la vibración en la Tierra, tal como es ahora, no se corresponde con la vibración que vive en el corazón de esas personas, ni con el lugar al cual desean ir, a donde desean regresar. Y este es un hecho doloroso, pero también muy prometedor. Pues estas personas son quienes forman el puente hacia la nueva Tierra, los precursores de una vibración impulsada por el corazón en esta realidad terrenal. Y formarán ese puente con suprema gentileza, dejando que su luz brille en silencio. Esas personas ya no están en lucha contra esta realidad terrenal, ya no están en lucha contra el sistema, como probablemente lo estuvieron en su juventud, sino que han elegido verdaderamente el camino de la sabiduría. ¿Y cuál es ese camino? ¿Y a dónde lleva? El primer paso es reconocer y comprender quién eres, valorarte, reconocer que eres mayor en términos de edad del alma. Reconoce tu propia sabiduría. Ya hemos hablado de la alta sensibilidad y las trampas que conlleva cargar con los problemas emocionales de otras personas. Pero veamos ahora el don que eso implica. Pues en ello hay un talento. Pues vida tras vida has experimentado y observado las emociones humanas en el sentido más profundo. Observa ahora la riqueza que esta observación y que esta experimentación de las emociones humanas ha creado en tu alma. Eso es precisamente lo que te hace tan fácil leer a las personas y comprender las emociones en los demás, porque has acumulado esa riqueza. Tu alta sensibilidad es un signo de desarrollo, del desarrollo de tu alma. Y es importante que lo reconozcas, que te valores. Pues con demasiada frecuencia te ves a ti mismo como un fracaso. No te valoras lo suficiente. Sin embargo, la profundidad que vive dentro de tu alma, que te permite experimentar el dolor y la sensibilidad intensamente, es un signo de madurez. Y si realmente valoras esa madurez, entonces te cuidarás mejor. Reconocerás que ciertas cosas que para otros pueden ser muy divertidas y emocionantes, simplemente para ti no lo son. Asumirás que necesitas silencio, retraimiento, encontrar tu centro, y que eso en ningún caso es signo de debilidad, sino de una necesidad que encaja con tu desarrollo. Ahora,
Sé que cuando hablo de valorarte, la palabra ego entra en juego. Y seguramente te estás diciendo, ¿no somos acaso todos iguales? ¿Por qué hacer esta diferencia entre almas jóvenes, adultas y viejas? ¿No es acaso eso entrar en distinciones que impulsan el ego? Bueno, todo depende del enfoque que le des. Acá nadie es mejor que otro. Todos somos iguales. Eso es una verdad universal. Por ejemplo, un niño no es mejor ni peor que un adulto o que una persona mayor, y viceversa. Cada etapa de la vida tiene su propia fuerza, su propio valor y encanto. Y todas las almas pasan por todas las etapas. Pero en términos de desarrollo de la conciencia, estas personas que he estado describiendo simplemente son mayores. Eso no implica nada mejor ni peor, pues todas las almas llegarán a ese estado. Y es importante que esas personas se reconozcan, que lo asuman, que asuman su responsabilidad. Pues al ser consciente de su fuerza interior, de su sabiduría y de sus enseñanzas, entonces les afectará mucho menos la disonancia que observan en el mundo alrededor. Y lo verán simplemente como algo que forma parte de esta realidad, pues esta realidad abarca todas las etapas de la vida. Y entonces, estas personas se volverán más fuertes, más valerosas, y se preocuparán menos por lo que sucede o no sucede en el mundo. Y consecuentemente, les afectará mucho menos el sentirse incomprendidos. Ya no verán el sentirse diferentes como algo malo, sino como parte de su identidad. Por tanto, mi invitación a esas personas es a valorarse, a atreverse a ser grandes, a atreverse a ser diferentes, a no seguir la corriente, a atreverse a vivir su propia verdad, pues eso es parte de su camino. Ahora, te pido que imagines en tu interior la imagen de un anciano, pero un anciano sabio. Deja que esta persona se te presente. Vela como la personificación de la sabiduría en tu interior. Mírala a los ojos y verás que hay una profundidad en su mirada, pues ha visto y ha experimentado mucho. Pero si pones atención, verás que también hay mucha vitalidad, hay mucho humor y sentido de la perspectiva. Pues lo cierto es que la vejez puede estar llena de alegría y de placer, precisamente porque te desconectas del mundo que te rodea. Y eso es precisamente lo que el mundo necesita de ti. Ese desapego, ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Y sobre todo, no ser tan rápido para juzgar. Puedes experimentar esa alegría e independencia aquí en la tierra, ahora mismo si así lo quieres. Simplemente absorbe la energía de la imagen que ves. Tristemente, algunos de ustedes todavía están en guerra con el mundo. Les indigna, se enojan o se decepcionan de que haya tanto dolor y sufrimiento acá en la tierra, tanta fealdad e injusticia. Y entran en un bucle de lucha y de ira, y también de profunda tristeza. Y es entendible, pues como personas sensibles que son, pueden percibir todos los matices del dolor y la tristeza en los demás con tanta intensidad e incluso físicamente. Pero escuchen,
Mientras ustedes alberguen expectativas sobre cómo la humanidad o la Tierra debería cambiar, o sobre cómo una situación o persona debería ser, entonces han caído en una trampa, pues se han vuelto dependientes de algo externo. Cuando se percaten que están cayendo en esa situación, deténganse. No hagan eso. Apropiense de la sabiduría de la vejez y miren el mundo que los rodea con ternura. No sufran por todo. El mundo se beneficia de su presencia, no porque luchen contra los sistemas establecidos o porque luchen contra la maldad o la injusticia, sino porque ustedes encarnan en su ser, en su modo de ser y de estar en el mundo, una sabiduría y una vibración que señala el camino hacia el futuro. Con su propia presencia, obviamente si la han desarrollado, indican el camino hacia una nueva tierra, hacia una realidad diferente. Por tanto, cuanto más desapegados estén de este mundo, con mayor pureza difundirán esa vibración de la que estoy hablando. Y eso es lo que generará cambios en este mundo, cambios en las personas. Pero el cómo y el cuándo esto se producirá, no tienes cómo predecirlo ni cómo saberlo. Por tanto, evita crear expectativas. Simplemente no puedes comprenderlo, no puedes controlarlo. No es un proyecto que dependa de ti. Lo único que depende de ti es que te dejes llevar, que te despreocupes de este mundo, que domines la maestría de la ecuanimidad, a no estar pero estar completamente presente. Mi deseo con este mensaje es recordarles lo valiosos que son, cuánta fuerza, sabiduría y profundidad han acumulado en su ser a lo largo de tantas vidas. Siéntanse orgullosos de ser quienes son y estén en paz consigo mismos, incluso con sus miedos y con cualquier tipo de emocionalidad que pueda persistir en su interior. Pero al mismo tiempo, reconozcan su propia estatura, su fuerza, su valor. Pues en esta fase del desarrollo de tu alma, te estás convirtiendo en un maestro. Y un maestro no es alguien que predica, alguien que presiona, juzga, se enoja y se frustra, sino que es alguien que muestra la esencia de la energía del corazón. Y esto simplemente se logra siendo tú mismo, tú misma. Y para ser tú mismo o tú misma, es fundamental que te respetes y te valores. Con amor, María Magdalena.